Bueno, vamos a hacer la primera de las 3 secciones que corresponden o partes al repaso del segundo parcial. Y vamos a empezar, como veníamos anticipando, con la ley de Faraday y la inducción magnética. Entonces lo que tenemos a la derecha es un alambre por el que va una corriente, y después tenemos más a la derecha una espirita que tiene el lado A y B, un rectangular, que se mueve a una velocidad V hacia la derecha. Entonces dice, una espira rectangular de lados A y B y resistencia R se alija con velocidad V minúscula de un cable recto infinito por el que circula una corriente I constante en el tiempo. O sea, I es constante en el tiempo y la espira se mueve. Determinar el flujo magnético a través de la espira rectangular debido a la corriente I cuando la espira está a una distancia E del cable. O sea, queremos saber el flujo magnético exactamente en este momento, ¿no? Claro, tal Tengan en cual. cuenta que cualquier cosa que le pidan que calculen corrientes inducidas, FEN inducidas, el primer paso es calcular el flujo magnético a través del elemento del circuito en el que se está produciendo la inducción. Claro. O sea que esto son los pasos que deberían seguir si tuvieran un problema. Entonces, la pregunta es, después de tanto tiempo, ¿cómo calculo el campo magnético debido al cable en la región donde está la espira? ¿Bien? Y eso fue algo que apareció en el primer parcial y no salió muy bien, digamos. O sea que esperemos que si sale a calcular el campo magnético de un alambre, que son uno de los pocos campos que enseñamos a calcular, en caso de campo magnético, que salga. Para calcularlo uno tiene que analizar cómo es el campo de un alambre. ¿Alguien se acuerda cómo es el campo de un alambre? Radial. El campo magnético, discúlpame. Porque acordate que la divergencia del campo magnético es 0, así que no puede ser radial, porque si no divergería del alambre. Por ahí no fui lo suficientemente clara. Por ahí depende del radio, pero no era que era dirección radial, ¿no? O sea, dependía de una distancia que se Claro, podía tomar como una distancia radial, pero no es que el campo está en una componente que va en la dirección radial, o que tenga componente en la dirección radial. Ojo eso, ¿eh? en nuestro Son lenguaje, dos cosas diferentes. claro, en nuestro lenguaje cuando decimos que el campo es radial, significa que apunta en la dirección radial. O sea, Claro, que tiene su dirección radial. Su sentido puede ser hacia el centro del radio o hacia afuera, pero está su dirección en la dirección radial. Y no puede ser, esta situación, no, eso implicaría que divergería o convergería el cable, y eso no es algo que pueda hacer un campo magnético. Los campos magnéticos circulan, hacen curvas cerradas, no pueden diverger. claro. Así que intentemos recordar. ¿Cómo eran las líneas de campo de una corriente que circula por un alambre recto y muy largo? Porque este es recto infinito, o sea, recto muy largo. ¿Cómo era el campo que generaba ese tipo de corriente? ¿Se acuerdan? Esto es como que Ah, angular. Tiene una dirección, claro, una es dirección en tangente tita, una a- dirección Eso había querido tangencial. decir. Ahora, Claro, triangular es que significa que tiene una dirección, entendemos nosotros que querías decir que es tangente a circunferencias centradas en el alambre. Eso sería lo primero que había que recordar en todo esto. Entonces ahí hay una claro. circunferencia centrada en el alambre y uno espera que el campo sea tangente. Y allá de parte aparecieron como gira, y esta cruz que indica que es entrante, Ujú, esta que es saliente. ¿Qué claro. regla me permite decir que es así? Que del lado derecho, si yo me paro en este punto, el campo está entrando, que circula así, y que si yo me parara en este punto estaría saliendo. La regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. ¿Y cómo la usás? Acá, El índice apunta para arriba. con la corriente. El Y índice, bueno, claro, en este caso, de esta forma se usaba que el pulgar, el dedo más gordito, el pulgar, apunta para el lado de la corriente, sigue a la corriente, y entonces los dedos, el resto de la mano, te queda circulando como va el campo, ¿no? O sea, se te cierra la mano, y justamente si ustedes hacen eso, van a ver que la mano se les cierra, tal como lo dibujó ahí Marisa, la parte, digamos, de la espira que estaría como atrás de la pantalla, el campo circula de derecha a izquierda, después sale para la parte que estaría como adelante de la pantalla, el campo circula de izquierda a derecha y después entra, ¿no? ¿Sí?
¿Se entiende eso? Como ver, coloco el pulgar en la dirección de la corriente y como cierro la mano, siempre de la mano derecha, me indica cómo circula el campo. Si no pueden hacer Biot y Sabbath con los elementos de corriente y también les va a dar lo mismo. Por ahí estaba intentando hacer eso. No sé, pararse en un elemento de corriente, poner, creo que era el índice con la corriente, el otro dedo, el medio con el versor R que va del elemento de corriente al punto, y hacia donde nos queda el pulgar, que sería hacia arriba, es el... Claro, el tema que esa la tenés que hacer punto a punto. Claro, sí, bueno, pero justo en este si lo va haciendo le sale, digamos. Para el Sí, o sea, en todas se puede también aplicar Biot-Savart y es válida. El tema que por ahí en estos, para ver bien esto de la circulación, sí, sí, es más fácil la que vos explicaste, pero decía capaz claro, que iba en esa dirección la sí, primera respuesta. Por eso sí, puede ser. iba en esa dirección, esa era la lógica que tenía que seguir. No, no sé, por ahí nos puede aclarar la chica. Sí, es cierto. Sí, yo uso eso, pero si no, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál usás vos? ¿La que dijo Marisa de Biot-Savart? Sí, sí. O sea, esa la puedes usar siempre, y el tema es que esa te da el campo en un punto, ¿no? O sea, vos lo tenés que calcular en cada punto. Sí, sí. La que te decía de que si vos colocas el dedo pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente, o sea, te queda el clásico, como el emoticón ese que uno manda con el dedito para arriba, digamos, ¿no? Que como que hace el ok. Entonces, la mano te queda como en esa misma configuración, por decirlo de una forma. El pulgar sigue a la corriente, el dedo pulgar, y los dedos se cierran, los dedos de la mano se te cierran justo para donde circula el campo magnético. Entonces, si vos te fijas, se corresponde con esa circulación que dibujó Marisa ahí. Eso es como un atajo que uno aprendió que dice, me da exactamente lo mismo que la regla de la mano derecha cuando tengo cables. Claro, Es eso. tal cual. Porque para Biot-Savart vos tenés que agarrar un pedacito del cable, hacer un versor R de distancia, ¿no? De lo que orientaría la distancia al punto, y con eso hacer la regla de la mano derecha y ahí ver el campo. Que está bien, o sea, es completamente válida. Lo único que te lo va a dar por eso, más bien punto a punto. O sea, si vos lo querés ver en un lado, en el otro, o en 4 puntos, por ejemplo, para ver para dónde circula, bueno, tenés que hacerlo en esos 4 puntos. En cambio, esta otra del pulgar y los dedos ya te lo da para como que para todas las circunferencias, ya te recorres todo. A mí me parece en ese sentido más sencilla, pero guarda que la de Biot-Savart es completamente válida, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, esta Y la que ya aprendieron una, listo, ya está. un atajo para que sale de que Biot y Sabbath te da eso, o sea, la justificación Claro, de Sabbath, y ese es un atajo que te da rápido. Bueno, cuestión tal que ya cual. tenemos para dónde va el campo, y tenemos simetría, ¿no? Porque sobre todo esa circunferencia concéntrica que hemos dibujado, la construcción para averiguar el valor del campo va a ser la misma, ¿bien? O sea, si nosotros camináramos sobre esa curva no veríamos diferencias en cuanto a cómo es la distribución de corriente, cómo va la corriente. Entonces, mientras no miremos otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, podemos utilizar la ley de Ampère, que nos dice que la circulación del campo magnético tiene que ser igual a mu0 por la corriente enlazada, por la curva que elijamos. Entonces, acá elegimos la curva que tiene la simetría del problema, y el siguiente paso es intentar resolver la integral de B escalar diferencial de L. Hay un comentario por ahí ya que estoy. Yo me di cuenta que cuando corrigen los ayudantes y corrige Tofi, lo vi también, que de algunos le puse comentarios, después tengo que dejar y explicar. Cuando ustedes empiezan a resolver la integral, esta, o cualquiera de las integrales en las que nosotros le enseñamos que había una simetría y resolvemos la integral y después determinamos o la corriente enlazada o en Gauss la carga enlazada, les ponían mal si empezaban, por ejemplo, en un lugar que no había corrientes y empezaban diciendo, bueno, hay, suponete, un cable adentro o sea, dos tubos por los que pasan corriente y en el medio, viste, no pasa nada, y no sé, que ustedes hagan dada la simetría cilíndrica, usen circunferencias concéntricas con los tubos, y bueno, qué sé yo, por ahí le ponía, cuando no había corriente adentro, o en el caso de Gauss no había carga, decía, no, está mal porque el campo es cero, qué sé yo, ¿para qué lo pones? Digamos, y era que era lo que nosotros habíamos enseñado, ¿no? Que primero resolvieran la integral teniendo en cuenta Claro.
y después se fijaran en cada región qué era lo que tenían, digamos, porque si no es como que también vi en un caso que también, o sea, eso, ustedes tal vez no llegó nunca a ustedes eso, porque yo lo fleté antes cuando hice la revisación, que por ejemplo resolvían la integral en el inciso A, con lujos de detalle, y después tenían la misma integral, exactamente la misma, pero lo que variaba era la carga o la corriente que tenían que tener en cuenta. Y le ponían mal porque no habían vuelto a resolver la integral. Claro. ¿Entendés? Entonces no está justificado. No, sí está justificado. Esa integral ya la resolvieron, no quiero que me la copien en 3 hojas, lo mismo, digamos. Claro. ¿Qué sé yo? Si ustedes se avivan, pónganse de la misma forma que resolvimos, la integral me da esto, digamos. Pero son cosas de que yo me di cuenta que Sí. es más un pensamiento acotado de los que están evaluando, que no se dan cuenta que obviamente no necesitan repetir 5 veces la resolución de la Claro. misma integral si es la misma, digamos. Sí, o el lado izquierdo de esta igualdad es lo mismo, como Claro, lo hice antes, y entonces ya está. claro, Sí, hacer alguna aclaración también está bueno, como para que se les siga el hilo y y quede claro que no lo repiten porque saben que es lo mismo. No es que se olvidaron, que acá no lo hicieron porque se olvidaron y se les ocurrió hacerlo de otra manera. bueno, la cuestión es que vamos a resolver la integral del lado izquierdo como primer paso. Entonces lo primero que vemos es que el diferencial de L, que es el diferencial de la curva, es tangente a la curva. Y el campo también es tangente a la curva. Así que, y por lo que veo además, circula en el sentido positivo, o sea que si este producto escalar me queda B por dl directamente, porque Claro. son paralelos los campos. Y luego, como B es uniforme a lo largo de la curva, sale de la integral y me queda la integral del diferencial de L que nos da 2pi por R. Estas cosas tienen que comentarlas, es decir, que B es paralelo al diferencial de L, entonces el producto escalar se convierte en un producto de los módulos, que B es uniforme, o sea, que quiere decir que tiene el mismo módulo a lo largo de toda la curva, por eso cuando integro sobre la curva, ese B es el mismo número, lo puedo sacar, y bueno, después la curva es la longitud de la curva que elegimos. Bueno, y ahora lo que nos queda es, ya sé cuánto vale la integral, vale B por 2pi por R. Lo que me queda es saber cuánto es mu0 por la corriente enlazada, que acá es muy fácil porque es mu por I. Bueno, entonces ahora reemplazamos las dos cosas en la ley de Ampère, entonces mu0I tiene que ser igual a B por 2pi R, o sea que el módulo de B es mu0I sobre 2pi R, y después la asunción que hicimos al principio de hacia dónde circulaba el campo, y lo que dijo una de sus compañeras, de que era angular, o sea, está en la dirección θ, y en el sentido positivo del giro, no del θ. Bueno, lo que sigue ahora es calcular el flujo, porque eso era lo que queríamos. Queríamos el campo, ahora queremos calcular el flujo. Y acá nos quedó el dibujito, ¿no? El campo a través de la espira es entrante, pero el diferencial de área de la espira es saliente, ¿no? Ese es en nosotros. Porque se acuerdan que para saber hacia dónde iba el diferencial de área y ponerle un signo al flujo, en general uno se paraba sobre esta curva y si caminando sobre la curva, por decir una forma, nos quedaba esto hacia la izquierda nuestra, entonces el diferencial de área era saliente hacia nosotros. Entonces, bueno, tenemos el diferencial de área y el campo, justo acá, sobre esta espirita, paralelos, ¿no? En realidad antiparalelos, ¿no? Porque son en la misma dirección, sentidos opuestos. Entonces, ¿eso que se llega? El flujo, por definición, era la integral del campo que queremos calcular el flujo, en este caso el campo magnético, escalar el diferencial de área. Pero acabamos de decir que están en la misma dirección, sentidos opuestos, así que el producto escalar nos da el módulo del diferencial de área, el módulo del campo, por el coseno de 180, de ahí sale este signo menos. Y el diferencial de área, fíjense, yo no puedo ahora decir que saco B de la integral, porque cuando yo veo B, a medida que cambio el radio de esta circunferencia, o sea, a medida que me ubico en distintos puntos, a distintos radios, B me va a cambiar, porque depende de la distancia al alambre, de ese radio de esta circunferencia. Entonces, y el diferencial de área también, porque me muevo, o sea, el área está justo en punto, estoy moviéndome a través de puntos que están a distinta distancia del alambre. Entonces, cuando yo reemplazo el diferencial de A, yo lo puedo llamar, acá está como dz de R, porque estoy usando coordenadas cilíndricas desde el principio, ¿no? Entonces, dz va con el alambre, entonces va dz por dr me daría el área, la que tengo que hacer la integral. Entonces, cuando reemplazo, lo estoy poniendo en módulos porque ya hice el análisis de que son forman 180 grados.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar. Reemplazo de A por dz de R. Reemplazo el módulo del campo por mu0i sobre 2πr. Y acá tengo que hacer una integral doble, que en uno de los casos lo puedo hacer de suponer que esto esté en 0 y lo integro hasta A, que es la parte en Z, y la parte en R la tengo que integrar desde que esté a una distancia E, como la que tengo acá, hasta que esté a una distancia E más B. O sea, todos los radios que estén entre E y E más B, más esta longitud. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, menos lo sigo teniendo. Mu0i sobre 2pi lo saco de la integral. Claro. Integro en Z. La función no depende de Z, así que integro entre 0, el diferencial de Z me va a dar Z evaluado entre 0 y A, por eso aparece esta A. Y lo único que me queda integrar es 1 sobre R diferencial de R. Me da el logaritmo, no de R. Pero lo tengo que evaluar entre un E y un E más B. Y cuando pongo E de T es porque sé que esto se está moviendo, ¿no? Entonces Claro. ese flujo va a ir cambiando conforme esa espira se aleje. Fíjense que el campo decrece con R, o sea que vamos a tener que la cantidad que el campo que está atravesando esa espira, si la espira se mueve hacia la derecha, van a atravesar cada vez menos líneas, porque va a ir decreciendo ese campo. Así que bueno, ahí tenemos el flujo. Ahora seguimos. Nos preguntan si existiría flujo a través de la espira si la misma no se estuviera moviendo. O sea, si no fuera en función del tiempo, ¿habría flujo en la espira? ¿Qué opinan? No. A ¿No hay ver, flujo? miremos la expresión del flujo que tenemos acá. Para que nos dé 0, nos tiene que dar 0 el logaritmo, ¿no? El logaritmo daría 0 si esto diera 1. ¿Esto puede dar 1? Porque no... A eso es verlo desde la cuenta, digamos. Claro. También se puede ver desde la definición de flujo, ¿no? O sea, sabemos que este cable genera un campo, y ese campo, por lo tanto, ya vimos cómo estaba orientado, ¿sí? La pregunta es, ¿hay líneas de campo magnético que atraviesen el área de esta espira, aunque la espira esté quieta? ¿Qué opinan ahí? Sí. Sí, hay líneas de campo que atraviesan el área de la espira, aunque la espira esté quieta. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿existirá flujo magnético a través de la espira si la misma no se está moviendo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, flujo hay, ¿sí? O sea, flujo hay. Después analizaremos si varía o no, que ese por ahí es lo que tenemos que apuntar Y con nosotros Faraday. movamos Pero, la dejemos quieta, no va a alterar el campo que genera el alambre. O sea, el alambre está no, generando un campo y ahí está el campo. A nosotros se nos ocurra meter cosas alrededor y bueno, ¿viste? Pero no va a es ser otro tema. campo, digamos, el campo generado por el alambre, estamos hablando, ¿no? De la corriente del alambre. Claro, tal cual. Pero por eso, guarda, Presión, fíjense bien qué es lo que se pregunta. Si existe flujo, les preguntan acá, ¿no? Si claro, existe no si flujo varía. magnético, claro, exactamente. El flujo existe siempre que haya líneas de campo atravesando una determinada superficie. Listo. Una determinada área, ¿no? Bueno, en este caso, ¿eso pasa? Sí, pasa. Bueno, entonces hay flujo. No, no importa si no se acuerdan, no pasa nada. Esto es como un primer repaso. Esto, Hay tiempo ¿saben todavía. para qué es, chicos? Tenemos mucho tiempo para que repasen. El tema es, lo hicimos hace mucho y Tal seguro cual. se olvidaron porque aparte no es el tema que más les guste y todo lo que sigue ya es completamente distinto. Entonces el objetivo de hacer este repaso y con tiempo es que ustedes se acuerden un poco y digan, me olvidé, me voy a ir a mirar, ¿entendés? Claro. Me tengo que poner a estudiar. Es eso nada más, no es para que pase nada. No, no, tal cual. Bueno, fíjense que si en la expresión, lo que estaba diciendo, yo dejara fija a la espira, yo no tendría un E de T, tenía una E acá nada más, ¿no? Sería una constante esto. Pero eso no me anularía el flujo tampoco, o sea que tanto de la expresión como del análisis que hizo Flavia, se dan cuenta que el flujo sigue existiendo. Determinar la fena inducida sobre la espira cuando se encuentra a una distancia E del cable. Entonces acá queremos calcular la fena inducida. O sea, supuestamente esto se empezó a mover, en algún momento estará en un E1, en un E0, o sea, va variando, ¿no? Si yo quiero saberla en un valor específico de E, lo que tengo que saber es, para saber la fena inducida, esperen, capaz que hice un lío. Yo quiero determinar la fena inducida, ¿bien? En algún momento en particular, que en particular es cuando está ubicado así, justo en este momento quiero saber la fe que se está induciendo. Para calcularla,
en un momento en particular, pero esta espira se está moviendo, o sea que unos milésimas de segundo después va a estar en otra posición, tengo que ver el flujo que calculé, que lo había escrito en función del tiempo, porque esta distancia está cambiando con el tiempo, porque la espira se mueve, y aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday me decía que la FEN inducida era menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Bien, entonces yo digo, buenísimo, voy y derivo esta expresión y todo. Claro, sí, vamos a derivar esto, yo tengo que derivar E de t, pero para poder terminar la cuenta yo tengo que poder escribir el E de t como una función del tiempo, como función de los datos del problema, que son la velocidad de la espira. Entonces uno que dice, bueno, yo voy a partir de acá desde que está a una distancia E0, ¿sí? A una, no sabemos cuál es, pero es E0. Y después la distancia va a ir aumentando con la velocidad por el tiempo. Entonces ahí tengo escrita la distancia en cualquier momento en función de la distancia inicial y la velocidad por el tiempo. Tengo la E de t. O sea, si tuviera que ser más formal acá, tendría que poner una t, una E de t. Entonces lo que hago es derivar eso. Acá fíjense que el mu0 Tuviste que derivar el logaritmo. claro, mu0 sobre mu0 y sobre 2pi a son constantes, lo saco y tengo que derivar Claro. el logaritmo. Entonces, Tenés que derivar esa expresión que está allá al costado, que tiene el logaritmo, claro, entonces eso se te da vuelta, por eso te aparece todo lo que está dentro del logaritmo dado vuelta, y a su vez, por regla de la cadena, hay que derivar lo que está dentro de ese paréntesis, dentro de ese logaritmo. Por eso aparece ese otro factor ahí, menos b sobre ¿no? E de t al cuadrado por la velocidad, ¿no? Porque ahí estoy derivando esto, pero cuando termino, o sea, acuérdense que esto es regla de la cadena, no tengo que derivar Claro. luego que me esfuerzo y derivé el logaritmo, tengo que derivar el argumento del logaritmo, y esto llámenlo x si quieren, entonces tengo que derivar esto respecto a x, entonces bueno, eso sería el término que aparece acá, ¿bien? Que ahí es regla del cociente, tengo que derivarlo de integral. Y después que hago eso, tengo que derivar la c de t. Por eso aparece cuando derivo la e de t respecto del tiempo, E0 se me va y me aparece una b acá. O sea que acá lo que hice fue derivar esta expresión, no hice otra cosa. Pasa que primero derivo el logaritmo, después derivo el argumento del logaritmo, y después derivo lo de adentro del argumento, digamos. Que si quieren y reemplazan E0 más b por t, bueno, se les va a dar cuenta que tienen que llegar. Bueno, la cuestión es que esa es simplemente la derivada de esta expresión luego de haber reemplazado E de t por E0 más bt. Y bueno, toda esta expresión es la FEM. ¿Qué signo tiene esta FEM? Es difícil ver el signo con tantas cosas, ¿no, Flavia? Sí, totalmente. ¿Negativo? Ponen en el chat, con signo de pregunta. Perfecto. Muy bien. mu0 es positiva, i es positiva, 2pi es positiva, a es positiva, b es positiva, este cuadrado obviamente es positivo, la velocidad es positiva, porque es el módulo de vector velocidad lo que están poniendo acá, y e y b son distancias, así que van a ser positivas. Así que lo que determina el signo de la FEN es este signo menos que está acá, es negativa la FEN. ¿Y acá qué pasó? ¿Para que me comí el signo? ¿Te comiste el signo? Sí, porque dice, mira, mu0 y 2pi a está, este b está acá. Después, este se va con un cuadrado y me queda e más b por e, pero este signo lo perdí. Me falta el signo menos. Sí. Perdí el signo al escribir la ecuación. Ahí se los pongo. Para las condiciones dadas en C, determinar la magnitud de la corriente y su sentido de circulación. Entonces, para la magnitud de la corriente, bueno, acá apareció todo, ¿no? Lo único que tengo que hacer, ahí está el menos que faltaba en la expresión de arriba. Quedó negativa, sí, claro, que sí, dicen, perdón, quedó negativa, entonces sí, la FEM queda con signo negativo, tal cual, ahí está escrito bien como está ahí abajo. Claro, Ahí está. acá perdió un signo menos. Acá tienen la expresión, ven que ya tienen con el signo menos como debe ir, pero ahora vuelvo en función del tiempo, porque no la quiero calcular en un momento en particular, sino que va a cambiar con el tiempo. Que es lo mismo, digamos, en el sentido de que acá interpreté, o sea, hice todas las derivadas y después E de t lo reemplacé por E directamente, y acá volví a la expresión original antes de reemplazar el E. Y claro, usó la ley de Ohm, que B es igual a I por R, ¿no? Entonces la FEN, yo lo que termino escribiendo es que la FEN es I por R, y de ahí saco la corriente inducida. Lo que hago es esto, ¿no? Que la FEN es igual a la I inducida por la resistencia de la espira en la que se induce, entonces de ahí saco la inducida.
Claro, Y perfecto. me da un signo menos, onda, que me está dando casi como una información de que está circulando en sentido negativo, ¿no? Que sería como, o sea, podemos hacer dos cosas. La más sencilla es usar la ley de Lenz, que es lo que está explicado ahí en palabras, que uno agarra y dice, bueno, si la espira se está alejando del alambre, como el campo decrece con la distancia, la cantidad de líneas de flujo que atraviesan la espira van a empezar a decrecer. Entonces, la ley de Lenz lo que dice es que se va a conducir una corriente que genere un campo que trate de evitar el cambio en las líneas de flujos, en el flujo magnético. Entonces, ¿qué decir? Si está disminuyendo el flujo magnético, un flujo magnético entrante, de acuerdo al dibujo que teníamos antes, lo que yo necesito es una corriente que circule para generar un flujo magnético entrante. Y esa corriente tiene que circular como les muestran en este dibujo. Bien, si ustedes usan la regla que hablamos hoy, apoyan la mano ahí y hacen circular los dedos con esa flecha, les va a dar un campo magnético entrante y ese va a tratar de compensar la disminución de líneas de flujo debido a que la espira se está alejando del alambre. Claro, tal La cual. otra, para saber para dónde circula, es mirar la expresión que les quedó con el signo y usar la convención matemática. Si circular en esa curva en forma positiva era contrario a las agujas del reloj, si la miramos de frente, en este caso, como me dio negativo, tiene que circular con las agujas del reloj mirando de frente. O si con circular positivo en esa curva, para que nos quede a la izquierda, al interior del área interior, era en la dirección contraria, o sea, con las agujas, contrario a las agujas del reloj, bueno, para que me dé negativo, tengo que hacerlo al revés. Es la otra forma de verlo. Las dos tienen que darle lo mismo, ¿no? Entonces, un análisis frío en matemáticos o un análisis a través de líneas de flujo que decrecen o aumentan, y las dos tienen que llegar a la misma conclusión. Tal cual. Después, y ahora nos hacen una pregunta, ¿cuál sería la fen inducida sobre la espira si se moviera en dirección paralela al cable recto? O Pensemos, sea, ¿para dónde se movería la espira para que sea paralela, su movimiento sea paralelo al cable recto? ¿Para dónde lo tomarían ustedes? ya no se movería en la dirección que se está moviendo ahora, digamos. No, porque acá se estaría moviendo perpendicular al cable, ¿no? Claro, y ahora se está moviendo paralela al cable, o sea, que se puede estar moviendo para arriba o para O para abajo, bien. claro. Entonces, B no El cambia, flujo no cambia. el flujo no cambia. Fíjate que ni Muy B bien, ni E que están cambiando si te mueves paralelo. Sigue a la misma distancia y el alto de la rendija no cambia. Entonces el flujo no cambia. ¿Habría fen inducida? entonces, ¿qué dirían ahí? Claro. Si el flujo no cambia, ¿hay No, feminicida? Muy bien, no No. hay. ¿Y cuánto vale el flujo si se mueve paralelo? ¿Hicieron la cuenta? ¿O podrían contestarlo en forma rápida? Está por acá, se pueden machetear, digamos. Está por esta filmina. No tiene error, así descartamos varios. ¿Lo encuentran? Este como es el problema como de los más complicados que les pueden pedir de Sí, flujo, ¿no? Después sí. son más fáciles en general. Como no sé qué les van a tomar por las dudas, arranquemos por lo peor. Claro. El flujo sigue siendo el que calculamos, ¿no? Lo único que ahora Lo que pasa este E va a ser fijo. no va a ser, claro, lo podemos pensar como bueno, justo acá calculamos la FEN, pero lo podemos pensar como reemplazando E de T por E. ¿Está bien? Claro. Sí lo O sea, sabemos. el flujo sigue siendo la misma expresión, lo único que este E no cambia con el tiempo, entonces listo. Nos queda eso mismo que habíamos calculado ya. Bien. Bien, ahí está la respuesta entonces. La fema inducida es 0, ya que el flujo no cambia. Bien, o no varía. Muy bien. Y seguimos, ¿no? Acá dejamos la expresión del flujo, pero fíjense que lo que cambia acá es, si la espira no se mueve, por eso acá aparece una E fija, ¿no? No se quita la espira en el espacio. Y por eso está tachada la velocidad. La espira no queremos que se mueva. Pero la magnitud de la corriente que circula por el cable recto varía con el tiempo, y acá les dan una forma en la que varía I0 más I1t, donde I0 y 1 son constantes positivas. ¿Cuál sería la fena inducida y cuál es el sentido de circulación de la corriente? Justificar. Entonces, queremos calcular la fena inducida. Ahora me dicen que la cosa no se mueve, así que toda la parte que tiene que ver con la geometría de la espira es constante, ¿no?
pero pongo la corriente como una función del tiempo. En el caso anterior la corriente era constante, ¿no? Y se movía la espira. Acá hacemos al revés. Bueno, entonces tenemos el flujo, porque, o sea, no, si nos pasara una cosa así, no tendríamos que volver a ir a calcular el flujo para esta configuración. Sabemos cómo es. Tenemos que identificar quién es el que se está variando con el tiempo. Eso sería nuestro objetivo. Bien, entonces tenemos el flujo, vamos de vuelta con Faraday, vamos de vuelta con la derivada, y ahora la derivada, miremos si están bien los signos, sí, porque el menos con el menos se va, y ahora como no derivo esto me queda tan... Claro. O sea, para mí, mu0 sobre 2pi, y este logaritmo, son todas constantes, nada de esto depende del tiempo. Lo único que tengo que No. derivar es la i, por eso aparece la derivada de i respecto al tiempo. Y yo lo escribí así justamente porque sería el primer paso para darme cuenta qué es lo que tengo que derivar, ¿no? Porque Claro. entonces digo, ¿quién varía Todo lo demás como que la derivada le sigue de largo y entonces solo derivo eso. ¿Quién varía con el tiempo ahora? Y les pongo el t entre paréntesis para saber qué es lo que tengo que derivar y qué expresión tendría que tener, porque no tengo que, acá me la están dando, ¿no? En la otra la tuve Claro. que... Bien, entonces tenemos que la FEM sería menos la derivada de ese flujo, el menos de la derivada se va con el menos del flujo, y cuando derivo lo único que me queda es derivar la I de t. Que la I de t era I0 más I1 por t, así que por eso aparece esta I1 acá. Y ya tengo la FEM. Y la pregunta es, una FEM positiva, ¿cómo analizarían la dirección, o sea, el sentido de circulación de la corriente en la espira ahora? ¿Qué pensarían para tener ese sentido de circulación? Que es lo otro que nos preguntan, ¿no? Y la corriente, si quisiéramos calcular la corriente, ¿qué ley usarían? Vamos a preguntar, ¿no? Así. Claro, claro, porque acuérdense que siempre buscamos que haya una correspondencia entre la cuenta que ustedes hagan y el proceso físico, o cómo lo explicarían, digamos, teniendo en cuenta el modelo físico que estamos planteando, ¿no? Entonces, siempre tienen que tratar que esas cosas aparezcan, o sea, que esté la cuenta, pero que también esté la explicación de por qué eso tiene sentido, o están de acuerdo con ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo explicarían esto? Esto es a lo que llegamos haciendo la cuenta. ¿Les parece que está bien? ¿Tendría que dar en este, está bien que les dé así? ¿Les tendría que dar en otro sentido? No está el final de esto, bueno. ¿No? No, se ¿Quedó quedó. ahí? No, pasó otra cosa. Ah, bueno. Bueno, no importa. Pasa que, ¿qué preguntaba? ¿Cuál sería la FEM? Ah, ¿y cuál el sentido? Bueno, capaz que pensaste que lo poníamos acá en la clase. ¿Cuál es el sentido de circulación de la corriente? Si quisiéramos calcular la corriente como para ver si nos da sentido positivo o negativo y agarrarnos del análisis que hicimos antes, yo volvería a la ley de Ohm, ¿no es cierto? Tal cual. Y trataría Totalmente. entonces yo diría, la FEM, de acuerdo a la ley de Ohm, me tiene que dar la corriente inducida por la resistencia, con lo cual la corriente inducida me va a dar toda esa cosa dividido R, ¿no? O sea, va a ser la FEM sobre R. Y ahí les queda con qué signo esa corriente inducida. ¿Es positiva o negativa? Mu0, 2pi A son positivos. A más B, E más B. Es más grande que, o sea que eso el logaritmo te queda positivo. Así que no habría problema. Si fuera negativo no tendríamos un problemita. Claro. Y uno dijeron que era una constante positiva, no nos queda otra, esta es positiva. Todo eso es positivo. O sea que de acuerdo a la convención de signos, todo lo que decíamos, la corriente inducida circularía en sentido que antihorario, ¿no? Claro. Para que sea positiva. Para que les quede, si ustedes fueran la corriente, les tiene que quedar el área a su izquierda. Claro. Bueno, ahora que sabemos para dónde circula la corriente, analicémoslo en base a la ley de Lenz. Si la espira estaba quieta, la corriente está aumentando, ¿qué le pasa al flujo del campo magnético si la corriente está aumentando? O sea, la corriente está aumentando porque las dos constantes que nos dicen ahí, que tienen la expresión la corriente, son positivas, ¿no? Y como el tiempo siempre es positivo, por eso sabemos que la corriente aumenta, ¿no? ¿Está? Entonces, la corriente aumenta. ¿Qué pasa con el flujo del campo a través de esa espira? Fíjense que el signo menos que aparece en el flujo del campo les está diciendo que está entrando, ¿no es cierto? Que es un flujo entrante. Entonces, si miran el módulo de ese flujo entrante, está aumentando. Claro. Entonces, el flujo entrante está aumentando. Nosotros no queremos que eso ocurra, o sea, o por lo menos la ley de Faraday no lo quiere. Entonces, ¿qué necesitamos? Un flujo magnético saliente. Claro. ¿La corriente genera un flujo saliente que compense el aumento del flujo entrante? Para mí que sí, por si yo pongo los dedos
de la mano derecha, sigo esa Claro. corriente, el campo me queda para afuera. Así que, en principio, esto estaría cerrando, digamos, esa dirección de circulación da un campo saliente hacia nosotros y que compensa el aumento del flujo de un campo entrante, que aumenta el campo no porque estamos aumentando la corriente, no porque haya un movimiento en la espira, ¿bien? No porque nos estemos acercando, no entiendo que sería otra forma de aumentarlo. Bien, y llegamos a la parte de ondas planas. Acá es el cambio rotundo, ¿no? Sí, claro. Vamos a repaso de ondas planas, de ondas electromagnéticas en realidad. Entonces, Ujú. les puede pasar que en un problema les digan algo así como una onda electromagnética plana, polarizada en la dirección del eje X, tiene un vector de Poynting dado por, y les dan esa expresión, ¿no? Les dan la amplitud del vector de Poynting, seno de 10 a la 6ti, menos 3 por 10 a la 15 t en watt por metro cuadrado. Y lo primero que nos podemos preguntar es qué significa el vector de Poynting. ¿Alguien se acuerda qué significa el vector de Poynting? ¿Alguien está ahí? A ver, más o menos, no tiene que ser la Bueno, definición. si uno mira las unidades se aviva, ¿no? Porque watt es unidades Sí, de potencia, potencia. es la potencia que transmite por unidad de área. Es el vector de Poynting, es la potencia transmitida por la onda o llevada por la onda por unidad de área. Entonces es la energía por unidad de tiempo en cada punto del espacio que es transmitida por la onda. Entonces ahora Bien, sabemos un poco mejor, y eso te dan cuenta las unidades, ¿no? Omega es potencia, sí, es potencia, watt es cuadrado es área, así que es la energía transmitida, perdón, la energía la transmitida potencia. de tiempo y área por la onda, Bueno, o la energía por unidad de tiempo se define como. claro. ¿En qué dirección se propaga la onda? Quedó ahí al ladito, ya está. Eso es exactamente porque se Chau le misterio. cuando Esta nos fue preguntan en spoileada. qué dirección se propaga la onda, uno lo que tiene que decir es, el vector de Poynting es el único de los tres vectores que ustedes juegan con ondas cuya dirección de propagación coincide con la dirección de oscilación del vector de Poynting. Ujú, O sea, es el único de los tres vectores. Por el campo eléctrico y el campo magnético eso no ocurre. Entonces ustedes claro. pueden mirar la dirección de oscilación del vector de Poynting, que es J, o en la expresión donde está el seno cuadrado, la parte oscilatoria del seno, la parte de las coordenadas, les dice en qué dirección se están moviendo. Acá nos están diciendo J. O sea que el vector de Poynting les tiene que coincidir solo en el caso del vector de Poynting, ¿no? La dirección que le ponen para la oscilación, la dirección del que apunta al campo, la dirección del campo vector de Poynting tiene que coincidir con la dirección de propagación de la onda. ¿Cuál es la frecuencia, el periodo y la longitud de onda? Esas otras cosas típicas que tienen que aprender o recordar cómo calcular, y las tienen que sacar por ahí de la información que les dan. O sea, tienen dos formas. Les dan los datos y construyen la onda, o le dan la onda y sacan los datos. Acá estamos yendo por, le damos la onda, o información de la onda, el vector de Poynting en este caso, y queremos sacar los datos. Para sacar la frecuencia, ¿quién de las magnitudes miro acá para sacar la frecuencia? Con lo que está delante del tiempo, Claro. la constante que está delante del tiempo, ¿no? En la expresión, Entonces, bueno, acá apareció todo, casi todo, lo siento. claro. Fíjense que la Acuérdense que ese es omega, claro. es omega, que es lo que está relacionado con el tiempo. La longitud de onda está relacionada con, acá no está puesto, pero con el vector de onda, que es lo que acompaña ahí. Acá estaría el de 10 a la séptima. Claro. Y Se de ahí, llamaba acá. claro, está todo respondido, tiene la respuesta todo de un saque. Pero lo que tienen que ver es que esta expresión de acá sale, esta en particular, Como, omega sale, se lee claro. dentro de la expresión. Esta expresión que está acá la pueden sacar Ujú, recordando que el módulo del vector de onda es 2pi sobre lambda, y que el vector de onda es lo que aparece acompañando a la coordenada espacial, ujú, que la frecuencia es lo que aparece acompañando, la frecuencia angular es lo que aparece acompañando a la coordenada temporal. Entonces, cuando logran sacar esos dos, pueden seguir contestando. Si les hablan de frecuencia y no de frecuencia angular, por ahí les están pidiendo F, pero F está ujú, directamente relacionada con omega porque omega sobre 2pi es F. Entonces se pueden sacar de ahí. claro. Les preguntaron el periodo, es uno sobre la frecuencia, ¿no? O sea que está expresada ahí por si también se lo pedían. O sea, Claro.
acá tendrían que recordar que, lo borro de arriba, que F es omega sobre 2pi. Acá está siempre la idea, ¿no? Porque a veces a omega, en realidad puede ser que algunos de los chicos que son latinoamericanos les pongan, en vez de 1 sobre segundo, les pongan radianes por segundo, porque en realidad como la palabra radianes por convención no se escribe, porque no es un, o sea, eso hace que tengamos problemas para distinguir a omega de F. 1 Hz es 1 sobre segundo, ¿no? Y esto sería radianes por segundo, sería más fácil, pero en lugar de eso, definimos a omega como 1 sobre segundo, elegimos no escribir la palabra radianes, y entonces a la F la escribimos como 1 sobre Hz. ¿A qué velocidad se propaga la onda y en qué medio? Entonces lo que tenemos que calcular es la velocidad de propagación. Para calcular la velocidad de propagación hay varias formas. Una forma es directamente la que vale para todos, siempre, bueno, casi todas valen siempre, o sea, no. Pero una forma directamente es hacer el producto de la frecuencia que obtuvimos por la longitud de onda. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que no siempre en los problemas las ondas se propagan en el vacío, se pueden propagar en dieléctricos. Entonces, no se manden a decir el vacío y no se manden a poner que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, si no están seguros. O sea, si no se los dice el enunciado que se esté propagando en el vacío, entonces lo que van a tener que tratar de hacer es encontrar a lambda y encontrar a f y ver qué valor les da la velocidad de propagación y determinar ahí en qué medio se está moviendo, bien, para no meter la pata. Porque muchas veces les dan, no sé, un número que les da Sí, tal cual. 2 por 10 a la octava y siguen, es el vacío, a full, valen con el vacío. Y se notaba que no era el vacío, pero siguen hasta el final. Y después, como no les da, tachan el resultado del 2 y ponen un 3, porque tenía que haberles dado 3. No importa que lo hubieran hecho bien el 2. Entonces, no asuman de una que se propaga en el vacío. Si les dice el problema que se propaga en el vacío, listo. Y si no lo dice el problema, el paso que tienen que hacer para decir en dónde se propaga es hacer la cuenta de lambda por F. O omega sobre K, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Porque si tienen K y tienen omega, tienen lambda y tienen F también. O sea, no. Se lambda por F y sale el valor. Si no les da 3 por 10 a la octava, no se propaga en el vacío. Bueno, acá la onda se propaga en el vacío o en un medio caracterizado por, se corrió la R, epsilon 0 y mu 0. Se fue, sí. ¿Cuál es la relación entre el vector de Poynting y en los campos eléctrico y magnético? ¿Hay una relación entre ellos? ¿Se acuerdan? ¿Alguna relación? Porque eso por ahí les piden que calculen, o sea, si necesitamos saberla para poder llegar a los campos. Esa es la realidad. Ese justifique que normalmente les pone Toffee tiene que ver con que ustedes tienen que conocer estas relaciones, que no pueden venir y poner una expresión sin saber de dónde sale. Bien. Entonces, la relación entre ellos es esta. A ver si aparece. Que el vector de Poynting se obtiene de 1 sobre mu 0, el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esto tiene toda una justificación, creo en la teoría no la dimos, porque en realidad... El campo magnético y eléctrico son perpendiculares entre ellos, dicen en el chat. Sí, perfecto. Y el producto vectorial les da un vector perpendicular a los tres. Muy bien. Los tres perfecto, eso vamos bien, se ve que va volviendo. Eso es lo que vamos a repasar hoy para después mañana ya ser más aplicados. Mañana, la semana que viene. Bueno, el título sigue siendo lo mismo porque ven que seguimos teniendo el mismo vector de Poynting, está repetido. Vamos a ver qué nos piden ahora. Porque a nosotros nos gustaba mucho en la teoría, Sí. en los repasos, agarrar una onda y que la onda en su camino se encontrara todo, ¿te acordás? Le hacíamos de todo a la onda. Sí, Digo, la onda hacía de todo. Pero bueno, era divertido porque nos divertíamos entre todos haciendo dibujos, pero bueno, Claro. no puede ser tan divertido. Hallar los campos eléctrico y magnético y nos preguntan si están en fase. Entonces, ¿recuerdan qué significaba decir que están en fase? En el caso de que está aplicado acá, ¿no? De un campo eléctrico y magnético. ¿Qué significa decir que están en fase? ¿Qué se acuerdan? Uno estar en máximo y el otro ustedes están en un lugar parados en el espacio, tienen dos instrumentos, uno para medir en campo magnético, otro en eléctrico, y podría ser que en uno midieran que está en un valor máximo y en el otro esté en cero, o en un máximo quiero decir, en uno, sí, es difícil hablar, uno esté en máximo y el otro esté en cero. ¿Podría ser eso? Eso es lo más fácil, ¿no? Claro, uno que tenga amplitud máxima y otro que tenga, ¿no? Cero. ¿Podría pasar? En estos medios que estudiamos.
el vacío en particular, que justo es lo que estamos viendo ahora. Les damos la respuesta, si no. En realidad van a ver cuando repasen que eso no podía pasar, sino que están en fase, o sea, que tenían los máximos, los mínimos, los ceros, van coincidiendo todo el tiempo, ¿no? Eso se correspondía con que el argumento de este seno tenía que dar lo mismo, ¿sí? Hay que borrar el cuadrado del seno en campo eléctrico y magnético. Sí, me quedó un cuadrado, gracias. Claro, porque si no, justamente queda cuadrado cuando los combinamos. Sí, perdón. Pero fíjense que todo lo que está en el argumento del seno, o sea, 10 a la 7 por i menos 3 por 10 a la 5 por d, todo eso queda igual, ¿sí? Eso significa que están en fase, que todos los máximos, ceros, mínimos, todos lo tienen, los tres lo van a tener a la vez, digamos, en la oscilación, ¿no? Entonces, el primer paso es que si yo quiero reescribir, por ejemplo, cualquiera de estos campos, tengo que escribirlos con sus expresiones. O sea, por ejemplo, el E, yo lo voy a escribir como, primero es un vector, como E0 por el seno de lo que tenga que tener de argumento el seno por una dirección. Claro. ¿Sí? Y que obviamente acá, en este argumento, ¿qué va? Va el K, o sea, tiene que tener el mismo argumento que los otros, ¿no? Porque va K menos omega T más el desfasaje. Vamos a ver Tal cual. Y, o sea, la expresión genérica que ustedes tienen, tiene, vamos a ver si se lo escribo un poquito más lindo. Bueno, supónganse, acá iría un K por una dirección, recuerdan que era una cosa así, menos omega t más un desfasaje, y esto tiene que estar en la dirección, vamos a llamarlo así, ¿no? E sub E. Y hay una expresión muy parecida para el campo magnético. Sí. Acá seno de K escalar R menos omega t más en la dirección del campo magnético. Entonces uno tiene que meter ahí qué cosas van. Lo primero que dice es que los vectores de onda que corresponden al campo eléctrico y al campo magnético son los mismos, porque es la misma onda, y que se propagan en la misma dirección, o sea, porque es la misma onda. ¿Entendés? Entonces todo lo que es K escalar R menos omega t más phi tiene que ser lo mismo porque están en fase, eso es fundamental. No siempre están en fase, puede ser que en otros medios materiales no lo estén, pero los que nosotros estudiamos están en fase, o sea que va a la misma phi, y como es la misma onda, tiene el mismo vector de onda y tiene la misma frecuencia. Entonces, todo lo que es el argumento que tenía el vector de Poynting lo tienen los otros dos campos. Así que cuando les dan el vector de Poynting o le dan alguno de los campos, ya saben el argumento de las funciones seno de los otros vectores. ¿Bien? Después, las unidades tienen que tener cuidado, porque las de campo eléctrico son newton sobre coulombios o voltios sobre metro, y la de campo magnético es Tesla. O sea, eso tengan cuidado. Claro. Después, lo que nos queda las direcciones. Las amplitudes y las direcciones. Claro. A partir de la amplitud del vector de Poynting. También. Entonces, uno se puede poner a pensar cómo se relacionan la amplitud del campo eléctrico y el campo magnético, y eso lo recuerdan de que el campo magnético... ¿Estás por escribir? Ah, sí, ahí te veo. Se me había perdido el cosito. Que la amplitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico sobre C. Bien, por eso, fíjense que a la expresión que está escrita acá como la amplitud del campo eléctrico, ahora vemos de dónde la sacamos, está escrita acá nuevamente, pero está dividida C. Entonces nuestro objetivo es encontrar la amplitud del campo eléctrico. Claro. Ahora, uno tiene que recordar algo muy interesante, la intensidad. La intensidad, ¿se acuerdan que era el módulo del vector de Poynting, el valor medio del módulo del vector de Poynting? ¿No? Claro, el mediado en el tiempo que hay que dar. El vector de Poynting del módulo, el valor medio del módulo del vector de Poynting, para vamos a escribirlo bien. Claro. Estoy mezclando las dos expresiones. Sí, faltaba el promedio temporal, sí, digamos. Sí, estaba por querer escribir menos, estaba haciendo la intensidad, que no es corriente, sino intensidad, es igual al valor medio del módulo del vector de Poynting. Ahí está. Y eso es igual a la amplitud del vector de Poynting sobre 2. Ahí está. Pero eso también era igual a su vez de C por E0 cuadrado, ¿no? Si no, claro. Me falta el epsilon 0. Ay, no me entra. Es cierto, porque hay que poner el medio también. No me entra, para que lo pongo más allá.
Entonces, hasta ahí sabemos cuánto vale la amplitud, porque lo podemos sacar el número, porque miramos De la expresión del vector de el Poynting y vector de sabemos. Poynting y la amplitud es 10, Claro, entonces 10 watts por metro cuadrado, entonces esto nos quedaría, esta cuenta nos daría 5 watts por metro cuadrado, ¿sí? tal cual. Ahora, cuando vamos a calcular, cuando lo queremos relacionar con el campo eléctrico, tenemos que recordar que la amplitud es igual a un medio de la velocidad de propagación, que en este caso dijimos que era la velocidad de la luz, por la constante dieléctrica del medio, que entonces es el vacío, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. De ahí sale la expresión que estaban viendo ahí, porque como yo la Claro, intensidad ya la conozco, puedo despreciar la intensidad, me queda 2 veces la intensidad sobre C epsilon 0, raíz cuadrada. cuadrada me da E0. De ahí saco la expresión. De acá sale el E0 que necesito. Y bueno, y B0 Claro, es más fácil, ¿no? y con el E0 saco B0. Claro. 2I sobre C. Ujú. Y ahí tenemos, y bueno, y ahora que tenemos las amplitudes, tenemos la parte oscilatoria, esto no terminó porque son vectores y hay que encontrar las direcciones. Entonces, para saber las direcciones, tendría que ver la dirección del campo eléctrico con quién está relacionada de la información que me dieron ahí. Entonces vuelvo a leer y digo, una onda electromagnética plana polarizada en la dirección X. Entonces ahí me está diciendo que el campo eléctrico está en la dirección X, porque el campo eléctrico es el que polariza, ¿no es cierto? Entonces ahí Claro. el campo eléctrico en X. Ahí de la dirección de polarización en X sale que el campo eléctrico está en X. ¿Bien? O Entonces, sea que esa ya la tenemos. esto de acá sale de acá. Ujú. Y bueno, lo que nos queda es sacar la otra. ¿Por qué? Porque yo sé, por la definición del vector de Poynting, que el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético me tiene que dar la dirección del vector de Poynting. O sea, si el campo eléctrico está en la dirección del eje X, ¿en qué dirección debería estar el campo magnético para que el pulgar me quede en J? Bien, para que el vector de Poynting Claro. quede en J. Entonces fíjense que si hacen I vector menos K, les va a dar J. Entonces pueden elegir poner la regla a la mano derecha, eligen, sería el medio en la dirección, para que siempre se me equivoco. Me va a salir el dedo a cualquier lado. Y el eje X con uno de los dedos, no me va a salir con los dedos. A ver, para el dedo con el eje X, que se Sí, cierre hacia menos K, claro. y abajo, si Es desusar, como que tenés que dar vuelta la mano para mí, ¿no? claro, Porque te dan J. tenés que ponerlos, si el eje X saliera de la pantalla, ¿no? El positivo, el eje Y va para la derecha y el eje Z como para arriba, yo sé esa convención. Pongo los dedos de la mano derecha saliendo de la pantalla, los cierro para abajo, que es en menos K, y entonces me da J, que es el eje Y, me queda así, digamos, no sé. Ahí me cierra. Bueno, Pero sí. y si no hacen el producto vectorial y empiezan a Y ver. si no, hacen el determinante y Muchas chao. opciones, porque si el vector de Poynting está en J y el campo eléctrico está en I, en dirección del eje En X, eje X, el claro, otro seguro va a estar en K. Lo que no sabemos claro, más o menos. tal cual. Sí, sí, tal cual. Bien, entonces ahora que tenemos los campos, ¿cómo definimos a la intensidad? La acabamos de definir, como la potencia por unidad de área promedio en un periodo transportada por la onda, o como el valor medio del módulo del vector de Poynting. Es lo mismo, ¿no? Porque el vector de Poynting era la potencia que transportaba la onda por unidad de área. Y si yo ahora quiero la potencia por unidad de área promedio en un periodo transportada por la onda, entonces lo que tengo que hacer es promediar en un periodo, ¿no? Entonces eso me da el valor medio del vector de Poynting, que son las expresiones que estábamos usando ahí arriba. Sí, sí, tal cual. La intensidad, bueno, ahí tenemos la expresión que ya habíamos puesto abajo, las cuentas se las dejo, o sea, que tienen las magnitudes, o sea, acá si fuera un parcial tendrían que ir a poner los números, ¿no? De C, de epsilon C, o de 0 cuadrado, y decirme cuánto vale en watt por metro cuadrado, la potencia, perdón, la intensidad, pero lo importante acá es mirar la expresión, o sacar el número, pero como sea, esto no depende de nada, no depende del tiempo ni del espacio. O sea, no depende del Claro, tiempo, es un periodo, es un promedio temporal, está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no depende de la posición en el espacio. Entonces, esa intensidad no cambia en el tiempo, y eso lo habíamos hablado.
A ver, primero miremos que ahí no, ahí ya se fue. Eso lo habíamos hablado, habíamos dicho que las ondas planas eran ondas que se propagaban de modo que en planos perpendiculares a la dirección de propagación teníamos los mismos valores del campo eléctrico y del campo Magnético. Y eso es cierto, porque si yo fijo en las expresiones del campo eléctrico y campo magnético las magnitudes, el punto I en el espacio, o sea, en un punto, la dirección perpendicular va a ser la dirección J, ¿no? En esa dirección se propaga la onda. Entonces fijo un valor de I y me muevo por un plano perpendicular a ese valor, perpendicular a la dirección de I, varió la X, sobre cada uno de esos puntos, en un dado momento voy a obtener el mismo valor de campo eléctrico y campo magnético. Tal cual. Llevar que sobre todo ese punto tenga el mismo valor de amplitud de campo eléctrico, obviamente, ¿no? La misma intensidad, sobre todo eso. Frente de onda es un plano. Eso, que sea todo un plano, se da porque las fuentes están muy lejos, o sea, no están en la región que yo estoy trabajando, están muy alejadas. Por eso uno habla de cuando tuvo estas soluciones como las soluciones para el caso de que estoy en el vacío, o un medio, y con vacío entendíamos que era un medio caracterizado por epsilon 0 mu 0, y que la fuente estaba muy alejada para que la onda fuera plana. Porque si yo pienso en una lamparita, los frentes de onda son esféricos. Pero si yo me alejo mucho de una fuente de luz, esas esferas se van haciendo de radio cada vez mayor hasta que en algún momento no se difieren de un plano, si el radio es muy grande. Así que estamos en esas condiciones y su intensidad no cambia. La otra pregunta que me pueden hacer respecto de esta onda es si la onda es monocromática. Entonces, pues, si me preguntan si la onda es monocromática, lo que tengo que hacer es mirar las expresiones y mirar si tengo o sea, uno mira la expresión y yo no tengo la suma de 3, 4 campos, cada cual con su frecuencia. Yo miro la expresión y tengo una sola posible frecuencia en mi expresión. Para tener una onda policromática, lo que necesito es superponer ondas de diferentes frecuencias, sumar expresiones como esta, miramos. En este caso, esta expresión es la expresión de una onda monocromática. Bueno, y acá pregunta por qué decimos que la onda es plana, que es lo que acabamos de hablar recién, es porque los campos tienen la misma fase o argumento de la parte oscilatoria sobre planos paralelos a XY. O sea que decir que A tiene... XZ. XZ, perdón. Decir Claro. que tiene el mismo argumento es decir que tienen el mismo valor, porque las amplitudes es la misma para todos, digamos. Tal cual. Lo que cambiar es la parte del argumento de las funciones seno. Bueno, y lo que nos quedó que no calculamos era la energía que transportaba la onda, porque lo que calculamos es la potencia, la energía por unidad de tiempo, en promedio, que lleva una onda, por unidad de área, ¿no? La potencia por unidad de área. O sea, también nos podrían preguntar la potencia de la onda, y ahí pero tendrían que decirnos, no por unidad de área, o sea, no la intensidad, sino la potencia de la onda, pero nos tienen que decir el área en el que tenemos que calcular esa potencia, ¿no, Flavia? Claro, tal cual. Si Sí, no, sí. o sea, había un Sí, punto no. en la práctica donde tenían, o también lo explicamos en la teoría, donde había una lamparita o algo así, que uno Un dice, foco, claro. emite la lamparita, bueno, sí, la potencia es la potencia que emite la lamparita, no importa la distancia a la que estemos. Ahora esa potencia se va distribuyendo cada vez, tienen que, como es la misma, no importa si ya tomamos una esfera de radio 1 metro que una esfera de radio 20, pero claro, en una esfera de radio 20 tienen más área, así que la intensidad es más chica. Entonces dicen, claro, si yo a 20 metros veo menos la luz de una lamparita que si estoy a 1. Claro, eso uno lo puede experimentar, digamos, acercándose o alejándose de un foco y viendo la intensidad de luz que recibe, ¿no? Claro, uno se olvida un poco de la energía, está muy preocupado por la intensidad, ¿viste? Claro, La energía tal se cual. en un lugar, pero bueno, la energía también existe, y si se las piden que las calculen, pensando la dedujimos aquella vez, es la suma de la energía que lleva la onda eléctrica, el campo eléctrico y el campo magnético, y es un medio de epsilon 0, 0 cuadrado. Fíjense que esto es la energía que si la multiplican por la velocidad de propagación, les darían la energía que se está propagando. ¿Bien? Lo pueden analizar. Claro. Si saben la intensidad, la dividen la velocidad de propagación y les estarían dando la energía promedio que transporta la onda. Bueno, nos pueden pedir que escribamos las ecuaciones de Maxwell.
acá están todas juntas, tienen que la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético. Esto es Ampère-Maxwell. ¿Se acuerdan que cuando llegamos acá a la parte de ondas, una de las cosas que nos apareció era el hecho de que la ley de Ampère fallaba si queríamos, por ejemplo, explicar qué pasaba dentro de un capacitor, si queríamos utilizarla para trabajar dentro de un capacitor. Entonces tuvimos que tener en cuenta que variaciones del campo eléctrico podían producir campos magnéticos, y esa lo asociamos con una corriente de desplazamiento. Entonces la ley de Ampère-Maxwell tiene un término más, que es la integral de flujo de la derivada temporal del campo eléctrico en un dada área multiplicada por la permitividad del medio, por epsilon o epsilon 0 según hacia el medio. Y esta es la ley de Faraday, la que ustedes trabajaron más que nada es esta, que la Fn es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, pero en una forma más formal, y para pasar a las ecuaciones de onda, uno la tiene que reescribir. Entonces a la Fen la piensa como una integral de circulación, y a la derivada temporal del flujo magnético reescribe el flujo magnético, ¿no? Pero estas ecuaciones lo que nos están diciendo es que las fuentes del campo eléctrico son cargas, como lo dice la ley de Gauss, o variaciones temporales del campo magnético, como, mirando esta parte, varía el campo magnético, como lo dice la ley de Faraday. Mientras que las fuentes del campo magnético no pueden ser monopolos magnéticos, no puede haber cargas magnéticas, no puede haber un polo norte separado del sur. Eso nos dice la ley de Gauss para el campo magnético. Sino que las fuentes del campo magnético son las corrientes o las variaciones temporales del campo eléctrico. Cuando nos preguntan, si nos preguntaran bajo qué condiciones una onda plana es la solución de las ecuaciones de Maxwell, tenemos que decir en ausencia de fuentes, eso lo estuvimos diciendo, ¿no? Para que nos quede Sí, al principio, claro. necesitamos que las fuentes no estén, realmente lo que necesitamos es que estén muy lejos, ¿no? Porque Tal cual. fuentes no hay campo, pero lo queremos muy lejos para que se nos convierta en plano. Y para que nos quede también una onda plana, necesitamos que en medio sea un vacío, o lo que nosotros llamamos dieléctricos lineales, que son los que tienen las constantes dieléctricas constantes. O sea, nosotros al medio dieléctrico, en vez de poner epsilon 0, ponemos epsilon, y también nos da una solución de ecuación de onda. Pero después hay otros medios más complejos que nosotros no trabajamos. Si la onda fuera esférica, ¿se cumple la condición anterior? ¿Varía la intensidad en el espacio? Me parece que se me invirtieron las... ¿Por cómo viene esto? Está invertida la... O sea, esto tendríamos que haberlo visto antes de lo que vimos recién. Ah, ¿sí? Sí, bueno, ya está. Ah, pensé que puede ir enganchado igual, ¿o no? Sí, me parece que cuando lo armé, estaba ordenando y borrando cosas, y esto se perdió de lugar. No importa, igual las preguntas son todas válidas. Lo hablamos recién también, ¿no? Si tenemos una onda esférica, quiere decir que la fuente está cerca, que está cerca de la fuente, entonces esos frentes de onda, que son esferas, tienen curvatura, no son planos. Claro. Y además, si vos te vas alejando, el área de esas esferas va creciendo. En el caso de los planos, no. Claro. Esta intensidad varía en el espacio. Bueno, ¿por qué decimos que la onda electromagnética es transversal? Si hay alguien todavía despierto y tiene ganas de contestar eso, que no es tan difícil. De una. Yo igual en el N también se podría decir que si estás lejos, igual aunque sea una fuente esférica, pero si estás lejos de la fuente, Claro, o sea, ¿no? No importa qué tipo de fuente es, mientras estemos lejos, podemos pero usarlo acá te siempre dice como... que si la onda fuera esférica, Claro, es el anterior. claro. No si la fuente fuera esférica. Ah, sí, la onda, dice. Ahí entendí, Claro. está bien. Si la onda es esférica, no te queda otra, tiene que estar la fuente. No, tal cual. Y bien, Sí, si te sí. dice la onda cilíndrica, ¿no? O sea, son como los tubos fluorescentes, digamos. Claro, ahí no espera que en el chat nos dieron una respuesta a la última. Hay alguien Dice, porque la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, va como en tono de pregunta. ¿Y quién es la Pero sí, Esa respuesta está perfecta. Ahora, ¿quién sería la perturbación? ¿O quiénes? claro. Con eso nos queda redondito. ¿A qué llamarían ustedes la perturbación o qué se están imaginando? Está bien lo que dicen, pero Sí. sería bueno asociar en este caso a qué están llamando la perturbación. ¿Sí, se dan cuenta?
O sea, ¿quiénes oscilan o quiénes Claro. ¿Quiénes están por perpendiculares? el espacio, digamos? Sí. Claro, el campo, claro, los campos, ¿no? El campo eléctrico y el magnético, ¿sí? Entonces, Justamente esos son los que oscilan en la dirección perpendicular a la propagación. Entonces esa perturbación podría ser la oscilación de los campos, ¿no? Tranquilamente. Muy bien. una onda policromática podría ser solución de la ecuación de onda y de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué creen ahí? Una onda policromática. O sea, la podríamos pensar, si la pensamos como superposición de ondas monocromáticas, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí tienen que tener en cuenta que es justamente eso, que una onda policromática es la suma de ondas monocromáticas y que las soluciones de las ecuaciones diferenciales, en general, si ustedes tienen cada una de las soluciones tipo monocromáticas, son solución de la ecuación de onda, con lo cual la combinación lineal, o sea, la suma, también lo tiene que ser. Eso es parte de lo que significa soluciones de ecuaciones diferenciales, o sea. Si tienen varias soluciones, la suma de esas soluciones puede ser también solución de la ecuación diferencial. Y una ecuación de onda es Claro, una ecuación diferencial. Y obviamente también es solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? claro. Supongamos que incide, ahora empezó, ¿no? La onda. Ahí le empezamos a meter cosas. De índice de refracción 1,6. ¿Qué ocurre con la Ok. onda en las interfaces? Entonces, viene la onda y se encuentra con una plaquita de acrílico, ¿no? Ujú, ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la primera superficie, que eso es lo que estoy llamando interfaz? claro. ¿Qué le pasaría a la pobre onda? ¿Qué pasa cuando una onda llega a otro medio? ¿Qué le pasaba? ¿Qué decíamos? Un rayo que incide, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan? ¿Se transmitirá? ¿Se reflejará? Bueno, os voy a ayudar un Mm, poco porque así se produce claro, una onda reflejada y una transmitida o refractada. Entonces, fíjense que acá lo que estamos dibujando es lo que sería la plaquita de acrílico, lo que está delimitado por la parte marrón. Entonces viene la onda incidente, trazamos la normal y una parte se va a reflejar, otra se va a transmitir. La que se transmitió se va a encontrar con la segunda superficie de ujú, separación y una parte se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. Y se tiene que muy bien. cumplir la conservación de la energía, por empezar, ¿no? Entonces, la intensidad que traía la onda incidente tiene que ser igual a la suma de la reflejada y transmitida. ¿Qué leyes permiten determinar las direcciones de propagación de la onda reflejada y transmitida? O sea, determinar hacia dónde se van a propagar estas ondas. Y bueno, estas leyes te las van a decir. Primero, que si queremos determinar una dirección, tenemos que, además de determinar este ángulo, decidir si están todos en el mismo plano, ¿no? Entonces, la primera ley que nos Tal dice cual. es que las direcciones de propagación de las ondas incidentes, reflejada y transmitida, son coplanares, es decir, que están en un plano que llamamos plano de incidencia. Después, que el ángulo de incidencia es igual al reflejado, y el último es la ley de Snell, que el índice de refracción del primer medio que sería el aire, por ejemplo, en este caso, por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio, que en este caso sería el acrílico, por el seno del ángulo transmitido. ¿Cuáles son las velocidades, frecuencias y longitudes de onda de las ondas reflejada y transmitida? O sea, lo que tenemos que saber es qué cosas les cambian a las ondas cuando se reflejan y se transmiten, además de las direcciones, ¿no? Direcciones de propagación. Entonces, Claro. si queremos pensar en la frecuencia, eso no cambiaba. O sea que las tres ondas tienen que tener la misma frecuencia que si era la onda original y la frecuencia que teníamos del problema, ¿no? Después, Sí, sí. de ahí podemos sacar, o sea, ahí sacamos el angular, obviamente la frecuencia F tampoco va a cambiar la que tenemos en Hertz. Las velocidades de propagación. Como la velocidad de propagación de la velocidad de propagación del incidente era la velocidad de la luz. La reflejada se mueve en el mismo medio. Bien, Claro. y que tiene que moverse con la misma velocidad. Eso no puede cambiar, porque está determinada por el medio. Ahora, la onda transmitida no, la onda transmitida se mueve en el otro medio. Ahí tenemos que ver que va a ser la velocidad en la que se movía antes, que en este caso es la velocidad de la luz, pero lo tenemos que dividir por el índice de refracción del medio. O sea, la velocidad de propagación en cualquier medio que no sea, en cualquier medio, lo podemos escribir como C sobre N. N es el índice de refracción del medio. Si estamos obviamente en el vacío o el aire, N es 1, así que nos queda la velocidad de la luz. En este caso, que es acrílico, creo que era acrílico,
y vale 1, Sí, arriba dice acrílico y acá abajo dice vidrio, pero bueno. ¿sí? ¿Dónde? Bueno, sí, eso puede ser. Claro, Ahí se lo- bueno, es algo así, Capaz que me cambié de opinión en el camino, como siempre. claro. Pero bueno, esto sería entonces la velocidad de propagación de esta onda de la luz en este acrílico, ¿no? Es menor que en el aire o en el vacío. Bueno, si tenemos las velocidades de propagación, obviamente que a quién qué le cambió? Le cambió a la onda que se propaga en otro medio. Entonces, cuando vayamos a calcular las longitudes de onda, salían de la relación de que la velocidad de propagación es lambda por f. Lambda por F, tal cual. Bueno, Sí. parece un perpendicular, ahí lo arreglo. Entonces, eh, Fíjense que como la velocidad en el aire, digamos, en el medio incidente y en el reflejado es la misma que la de la luz, la longitud de onda coinciden, pero como la velocidad en el acrílico cambió, cambió. bueno, ahí les cambia la longitud de onda en el acrílico, ¿sí? Y fíjense que esta longitud de onda en el otro medio no fue más que la longitud de onda en el vacío sobre el índice de refracción. Y esta directamente Claro. fue la longitud de onda en el vacío. Perdón. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más y dice, ¿puede producirse reflexión total interna? Y si la onda se propagase del acrílico al aire. Entonces, acá, hasta ahora miramos qué le pasa a la onda cuando se encuentra, cuando atraviesa, y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué era reflexión total interna? Reflexión total interna era cuando una onda intentaba pasar al otro medio, ¿bien? Pero lo que pasaba era que salía rasante, ¿no? O sea, el Claro. incidente con un ángulo, que lo llamábamos ángulo crítico, y la onda transmitida formaba un ángulo de pi sobre 2, o sea, quedaba rasante a la superficie. Y después todos los ángulos mayores, una incidencia mayores al ángulo crítico, ya el alumno podía salir al otro medio. Y ahí estuvimos jugando, ¿te acordás? Con un prisma que lo girábamos y demás. Bueno, Sí, sí, sí. en esta clase. El tema es que esa condición que yo estoy pidiendo, que le estoy diciendo acá, sería 1 para el aire, ¿no? Seno El de... índice, claro, vamos a la ley de Snell, lo planteamos por Snell. Claro, Entonces teníamos el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente, tiene que ser igual al índice del medio transmitido por el seno del ángulo transmitido, digamos, sí, en el medio que se transmite. Entonces, si la luz queda rasante en la superficie, ese ángulo transmitido vale justo pi sobre 2. Y entonces, bueno, ahí es por eso que Marisa puso seno de pi sobre 2. Bueno, y si de ahí despejan el seno del ángulo incidente, van a ver que no se puede despejar de ahí porque el seno les queda mayor que 1 y eso claro. no existe, ¿no? No hay solución. Entonces, en ese caso no. Ahora, si es al revés, hacemos la misma cuenta, pero ahora el 1,5 está adelante, ¿no? Nos va a quedar, Claro. si es al revés, uno O pone. sea, si vamos del acrílico al aire, ahora el medio incidente es el acrílico y el aire sería el medio transmitido, con lo cual acá sí se podría, porque en el ángulo que les queda como de pi sobre 2 sería del lado del aire, y entonces ahora sí, si despejan el seno del ángulo incidente, les da 1 sobre 1,5, eso es menor que 1, eso tiene sentido, y ahí se puede despejar el ángulo crítico. Claro, y ahí saldría, la luz no lograría salir a otro medio, sino que quedaría rasante a la superficie y para ángulos mayores al crítico ya no podría salir, digamos. Claro, pero la luz queda reflejándose en el acrílico, ¿no? No saldría al aire en ningún momento, digamos. ¿Cuál es el ángulo refractado en la segunda superficie? Eso también puede ser algo, o sea, si incide con algún ángulo, ¿cuál sería el ángulo de refracción en la segunda superficie? Acá no decimos cuál es el ángulo de incidencia, lo habíamos dicho en algún momento. No, todavía no lo... Lo pone en forma general, fíjate que queremos ver cómo se relaciona ok. en la segunda superficie, por ejemplo, lo podemos relacionar con el de incidencia o con los transmitidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decir, bueno, si yo tuviese, por ejemplo, el ángulo de incidencia y me piden el refractado en la segunda superficie, ¿qué cuentas haría? Entonces yo digo, bueno, aplico ley de Snell al primero, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Voy. 1, seno de tita incidente es 1,5 seno de tita transmitido. Bien. Bueno, acá ya tengo una relación entre tita incidente y tita transmitido.
Por alternos internos, yo si trazo, bueno, acá se corrieron un poquito las flechitas, ¿no? Pero acá estaría la normal, Ah, pero está bien. y uno podría decir, bueno, respecto de la normal, este ángulo es el mismo que este, si no se me hubieran corrido las flechas, y entonces este es el ángulo de incidencia, el transmitido en la segunda superficie, en la primera superficie es el incidente en la segunda, por esta construcción geométrica. Entonces digo, bueno, en la segunda superficie 1,5 por seno de tita transmitido es igual a 1, porque estoy entrando de vuelta en el aire por seno de tita transmitido 2. Y entonces, fíjense que nos termina diciendo que esto es igual a esto, porque estas dos magnitudes son lo mismo, entonces las puedo igualar. Que de acá yo puedo sacar, para que lo vean más fácil, la igualdad entre esto con esto. Y si son iguales Claro. las funciones seno, entonces son iguales los argumentos. De acá. Este lo habíamos hecho también, o sea, está en una práctica que creo que era con una pecera, con paredes de vidrio, que hacían, hacías esta cuenta, Claro, digamos. si yo lo hago ahora un poco más general, Claro. lo recuerden. Pero bueno, básicamente lo que decimos que el ángulo este con el que termina saliendo el rayo, después de haberse transmitido, si quieren, o de haber tenido interacción tanto en una primera interfaz como en una segunda, ese rayo tiene el mismo ángulo que el ángulo incidente, ¿no? Vale lo mismo que el ángulo incidente. Y la otra pregunta que puede aparecer, que también hay un ejercicio, creo que inclusive lo resolvimos, era qué ocurriría si la onda policromática, si la onda fuera policromática y incide, y el índice de refracción depende de la frecuencia. Eso quiere decir que eso lo vimos en dispersión, vimos un grafiquito, vimos que variaban con la frecuencia, entonces podemos ver utilizar el índice de refracción para cada una de las componentes de esa luz policromática. O sea, agarro el rojo, agarro el azul, lo pienso como cada uno, como una onda propia, digamos, como una onda monocromática, veo qué le pasa y después veo cómo se superponen, ¿no? Entonces, cuando tengo esta dependencia y atravieso, por ejemplo, algo así, lo que puede llegar a ocurrir es que se me disperse la luz, o sea, que pueda haber la separación de los colores, o sea, que vengan toda la luz junta, pero el hecho de que tengamos este desplazamiento que se ve en el dibujo, respecto de la dirección a donde iba la onda, yo lo veo un poco más atrás, pero este desplazamiento puede ser diferente, ¿no es cierto, Flavia? Dependiendo. Claro, 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 Entonces, tal esto cual. hace que los colores, si bien salgan los haces paralelos, salen paralelos pero corriditos, entonces podemos ver distintos colores, digamos, porque eso depende de Claro, la refracción. Entonces, en el dibujito sería algo así. Vienen juntos, acá están dibujados el rojo y el violeta para interpretar los dos extremos del espectro, pero cuando atraviesan, como tienen distinto índice de refracción, forman distinto ángulo con la normal, y cuando salen, si algún día salen, van a salir paralelos pero separados. Y ahí podemos ver, claro. entre estos dos están todos los demás. Entonces la construcción geométrica es esta, y lo que se hace acá es nada más que aplicar la ley de Snell, pero teniendo en cuenta, no hay más. Teniendo en cuenta, o sea, tendrían que aplicarla para cada uno de los colores, ¿no? O sea, ustedes ahí por Claro. ejemplo, dirían, bueno, tengo que hacer. Con esto Igual fíjense, en la práctica había uno que justamente creo que era para el azul y el rojo, que bueno, justamente el índice tenía distinto valor para un color que para el otro, eso estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso nos permite separar los colores, si quieren, o los rayos de luz, pero sin olvidarnos que una vez que salen de esta placa de acrílico, todos salen con el mismo ángulo con el que incidían, ¿no? O sea, todos salen paralelos. sería una cosa así, ¿no? En el rojo, seno de tita transmitida. Claro, tal cual. Lo hacen para el violeta, el índice de refracción de donde llegan es el mismo, el seno del ángulo de incidencia es el mismo, pero esto tendría que darles en el violeta por el seno Claro, de tita transmitido de violeta. Y tal así cual. cualquier color, ¿no? Entonces, evidentemente, como les tiene que dar lo mismo, pero los índices de refracción son distintos, tiene que variar el ángulo. Y ahí les podían Exacto. preguntar de cosas como quién se desviaba más. Recuerden que cuando preguntamos quién se desvía más no es lo mismo que preguntar quién se acerca más a la normal. No, Porque la dirección claro, en la que se propagaba esto, si uno lo estira en el dibujo de la teoría de ese día está hecha, acá no, justo. Si uno sí, lo estira, era medio así, ¿está bien?
Entonces, ¿quién Ah. se desvió más? El azul se alejó si uno tira esta dirección para acá, ¿quién está más alejado de esa dirección? Cuando lo mirás el azul. El rojo se quedó más cerca. Ahora, si te preguntaban quién fue un mayor ángulo con la normal, es el rojo. O sea, lean la explicación, ¿no? Sí, ¿Quién sí, tal cual. más de la dirección en la que, de incidencia, de la dirección en la que venía el rayo, o quién se alejó más de la normal? Y bueno, esto sería la primera parte, de que sería la primera clase de óptica, pero más centrada en menos demostraciones y más en lo que ustedes tienen que calcular o recordar de ese día, digamos. Así que lo que sigue lo vamos a ver en las dos clases, en las dos partes de la semana que viene. El jueves próximo.